RCR presenta Hablemos de Educación, programa de orientación dirigido a la comunidad educativa del país, con la participación de especialistas del sector, quienes orientarán a jóvenes alumnos, padres de familia y docentes que se interconectarán mediante este canal de comunicación directa. En los próximos minutos, hablemos de educación. Bienvenidos amigos a la tercera edición de Hablemos de Educación. Gracias a Red de Comunicación Regional. Les saluda con ustedes Gustavo Nakamura. Hoy día tenemos el honor y el gusto de tener a la congresista Milagros Salazar, presidenta de la Comisión de Educación del Congreso de la República, integrante de la bancada de Fuerza Popular. Muy bienvenida, señora congresista. Gracias, Gustavo, y a RCR por invitarme, y a todos los amigos y ciudadanos que nos escuchan en un medio tan importante, porque educación, el tema de educación es un pilar fundamental de nuestro país, ¿no? Y no le estamos dando la debida atención, y también los padres tenemos que participar. No solamente ser entes expectantes, sino participar en la educación de nuestros hijos. Y tenemos que trabajar de manera en conjunto, todos los actores, y también la Comisión de Educación del Congreso también se ha sumado a esta cruzada, porque definitivamente no podemos ser una comisión decorativa, sino tenemos que ser una comisión viva que cautele, levante la voz, fiscalice, para garantizar una educación que lleguemos en un futuro no tan lejano, una educación de calidad, porque ya estamos cansados de discursos, ¿no? Los discursos son muy bonitos, el ministro y los funcionarios hablan muy bien de la educación, pero del hablar no se generan pues las políticas que queremos en la educación, ¿no? Sí, muchas gracias. Qué importante lo que usted dice, ¿no? Es interesante que el sector educación ha venido trabajando. Conocemos en los últimos años el presupuesto ha aumentado, tenemos mayores recursos para el sector educación, pero a pesar de eso se percibe que todavía la educación pública, voy a hablar porque con la educación privada es todo un tema que hace poco han tenido un debate del reglamento y de repente sí podemos tocarlo más adelante, pero la educación pública, al parecer la población todavía no percibe que se mejora o hay avances. Definitivamente cada gobierno ha hecho lo suyo y hay que reconocerlo, creo yo, porque es válido reconocer las buenas acciones de anteriores gobiernos, incluso de este gobierno, sería bueno. Lo importante aquí está, usted como presidenta, es que el fundamento de su actuar en el Congreso, usted no es ministra de Educación, lo ha dicho explícitamente, ve la fiscalización y ve cómo se ejecutan incluso las obras que el Ejecutivo, a la redundancia, lo tiene que hacer, ¿no? A veces se equivocan, ¿no? La gente que trabajamos en el sector de educación pensamos, el Congreso de la República también hace obras en el tema educativo, y no lo hace. Ustedes legislan y supervisan y obviamente velan porque el presupuesto también se cumpla y las obras y las políticas públicas en el sector se desarrollen. Creo que eso es importante aclararlo, incluso para nuestros radiovidentes, televidentes, que sepan cuál es la función de la Comisión de Educación, porque a veces se desconoce, ¿no? Dicen, bueno, tienen comisión, pero ¿qué hacen? O sea, ¿qué obras hace? ¿Qué ejecutan? Y creo que esto es importante lo que usted nos ha dicho en este momento. Pero entrando un poquito al sector, hace poco se aprobó el presupuesto público, el sector de educación va a tener un incremento. Este debate, el tema presupuestal en la comisión, cómo se vio, se llegó a consenso, fue fácil, ha sido difícil. ¿Cuál creen ustedes que es los retos que tiene el Ejecutivo en el 2019 en este aspecto y ustedes como Congreso van a acompañar y supervisar y fiscalizar, ¿no?, en ese trabajo? Yo creo que aquí en el sector de educación hay dos puntos importantes. Un punto medular, y no solamente en educación, sino en todas las carteras ministeriales que yo puedo evidenciar, es la incapacidad en la gestión. Porque no interesa si es un presupuesto chiquito, mediano o grande, porque todos los que somos mamás sabemos que con la plata que tenemos hacemos maravillas si está bien administrado. Es lo mismo. En el sector de educación también hay un presupuesto considerable, que no es lo ideal,
pero hemos avanzado en la parte presupuestal. Pero ¿dónde está el problema? El problema está en la capacidad de gestión, que no se ve, que no se evidencia, porque recordemos que el presupuesto está, pero muchas carteras ministeriales han alcanzado en la ejecución de su presupuesto en 35%, 40%, hasta el 50% han llegado a las carteras ministeriales. El 50% del presupuesto del 2018. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con el otro 50% del presupuesto que no ha sido ejecutado? Y una cosa acá muy importante para que la ciudadanía entienda es que este presupuesto no es que tenemos la plata ahí y la plata la tenemos del Perú, sino tenemos una partida interna y una partida presupuestal que se financia externamente. Y así no lo utilicemos el presupuesto en su totalidad, igual todos los peruanos lo estamos pagando nuestros impuestos. Entonces la pregunta es, ¿quién se está beneficiando con ese presupuesto que nos estamos prestando para educación? Se están beneficiando las instituciones internacionales, porque ellos nos prestan la plata, nosotros no tenemos capacidad de ejecutarla, pero diariamente estamos pagando los intereses. Así es. Entonces, yo digo, ¿para qué ampliamos el presupuesto cuando no tenemos la capacidad de utilizarlo? Segundo, que este presupuesto está enmarcado en recurso humano, en la parte administrativa, en la parte de publicidad y en la parte de asesorías. Y no está yendo el presupuesto en mayor porcentaje en lo que se refiere a mejorar la infraestructura, en mejorar la capacitación a los docentes, en mejorar todo el material didáctico que necesitan nuestros niños, ¿no es así? Y en garantizar pues que esa educación que decimos que sea de calidad, no solamente sea en horas, sino también en calidad de el manejo de información. Entonces, ahí también hay otro problema, y el otro problema importante es que veo la parte de la ideología, que no le gusta tocar a nadie, ¿no? O a veces los medios que están direccionados a los famosos caviares, y para que la ciudadanía entienda, porque decimos los caviares y los izquierdistas. ¿Qué cosas son caviares? Los caviares son personas, o entre comillas funcionarios preparados, que dicen que se interesan por los más desfavorecidos, pero que viven a costa de la gente más humilde de nuestro país. ¿Por qué? Porque hacen las famosas consultorías, ellos cobran muy bien, ¿no es así? Pero ellos cobran por esas consultorías, pero esas consultorías no llegan al ciudadano, no llegan a favorecer a los más desprotegidos. Entonces, estos caviares tienen una ideología y para eso se han metido en el Ministerio de Educación, ¿no? Y piden supuestamente la igualdad de género, ¿no? Que debemos ser iguales todos. Por supuesto que todos somos iguales, porque la Constitución lo dice. Aquí la igualdad es entre hombre y mujer, independientemente que el hombre o la mujer decida su opción sexual. Acá no está en juicio la opción sexual, acá no estamos discriminando ni debemos atender a una persona por su condición sexual. Acá debemos atender al hombre y la mujer en sus mismas condiciones. Entonces, la ideología se está metiendo, no solamente ideología en el aspecto sexual, sino también en su ideología política. O sea, si yo soy de izquierda o si yo soy caviar, pues yo en los textos escolares pongo todo lo que me beneficie, ¿no? Pero como yo no soy ideología partidaria de Fuerza Popular, o yo no soy, o yo no quiero reconocer las cosas buenas que hizo el ingeniero Alberto Fujimori, entonces pongo todo lo malo. Todos los gobiernos tienen algo bueno y algo malo. Habrán cometido errores, habrán cometido delitos. Es normal en un proceso democrático y en una elección popular. Pero yo no puedo sesgar en los textos escolares una mentira. Por ejemplo, de decir que el terrorista no es terrorista, sino que es un luchador social, que defendía, ¿no?, a la gente más pobre, cuando cobraban cupos. ¿No es así? Sí, sí. Y tenemos lo de Wilca, que a Wilca no lo mató el gobierno ni las fuerzas militares, sino que a Wilca, a Pedro Wilca, el padre de
Indira Wilka, Congresista. ¿no es así? Que es congresista, lo mató el terrorismo, Así es. porque estaba haciendo sus negociados. Y ahí están sus panfletos que sacaron reconociendo que ellos habían matado a Wilka porque los traicionó, porque no luchaba por la clase menos desprotegida, sino que estaba haciendo su negocio aparte. ¿No es así? Entonces, cuando nos quieren vender esa idea de que los terroristas no son terroristas, que son luchadores sociales, así como Domingo Pérez, que se va a México y dice que los terroristas son guerrilleros, entonces esa es la ideología que nos están metiendo, pues. Y tenemos que ser firmes nosotros, aunque sea 2, 3, 4 o 5 personas, tenemos que ser firmes y tenemos que hablar claro, directo, para que la ciudadanía tenga conocimiento y no se deje engañar. Qué interesante lo que usted menciona sobre respecto, vamos a entrar sobre este tema de ideología, porque de hecho ahí voy a compartir con usted una hipótesis incluso que yo sostengo en el tema educativo hace un tiempo, a ver qué piensa, de repente coincidimos en muchos puntos, pero qué importante lo que acaba de decir en el tema de los organismos internacionales. Nuestro presupuesto se va y se gasta, en alguna, no todo, como usted lo ha dicho, el 50%, y lo damos a organismos, nos prestan, y esos intereses los estamos pagando. Lo estamos pagando todos los días. Pagando todos los días con nuestros impuestos. Y lo que es gracioso es que esa plata, ese dinero, no se gasta directamente en los aprendizajes o en el desarrollo personal del chico, del alumno, del ciudadano, de nuestro futuro, de nuestros niños. Se gasta en cosas anexas, como es el caso de las famosas asesorías o consultorías, que si bien no hay que satanizar las consultorías, pero consultorías sobre qué. Y estamos en el sector de educación, mi experiencia, y se la comparto, y a ver que usted desde el Congreso ha visto, fíjense las cantidades de consultorías y cuántas de ellas son diagnósticos. El Perú está diagnosticado por más de 30 años, ya estamos sobrediagnosticados, pero a la hora que tú le dices ejecutemos, ahí lo dicen, espérate un ratito. Porque claro, el hacer cuesta, porque hay otros mecanismos que tienes, otras competencias que tienes que desarrollar. Es muy importante porque justamente estamos viendo, cambio de año, nuevos gobernadores que tienen competencias en el sector de educación. Conocemos de gobernadores que son educadores, por ejemplo el de Apurímac, que es educador, ha sido director regional de educación de Ica y también de Apurímac. Es interesante ese perfil, por ejemplo, y no es poca cosa porque es un gobierno regional que tiene canon minero. Y es bien interesante el perfil si no me equivoco, el gobernador es Baltasar Landarón. Sí. Es bien interesante ese perfil que tenemos ahí. Es un educador que ha asumido un gobierno regional. Pero lo que usted dice sobre el tema de la ideologización, por decirlo de esta manera, de la política pública en el sector de educación, ya no solamente es en el sector público, sino también en el privado, porque el Ministerio de Educación es para todos, ente rector de todos. Yo creo que la teoría que usted menciona es muy cierta y todo empezó con las universidades. Hoy por hoy las universidades, casi en su gran mayoría, dan una cátedra con visión de centro-izquierda, por no decir despectivamente caviares. Eso es lo que se está dando. El sector de educación es totalmente copado por ese sector. Si no, usted revise la lista del Consejo Nacional de Educación y pregunte cuántos realmente piensan distinto a lo que piensa el gobierno. Ojo, cuidado con eso. De repente estamos tocando pus, pero es la realidad. ¿Cómo se elige ese Consejo Nacional de Educación? Es por dedocracia del ministro. No hay una meritocracia. O sea, ahora que está de moda la Junta de Notables, se habla de que, bueno, pues todos son notables. La pregunta es, la política pública del sector educación, que lo hace el Consejo Nacional de Educación, que es el proyecto educativo nacional que ahorita se está haciendo, ¿quiénes lo hacen? ¿Quiénes participan? ¿Todos? ¿Y quiénes son los notables de ese Consejo Nacional de Educación? Son gente partícipe que pertenecen a iglesias católicas, evangélicas, gremios privados, gremios públicos, profesores acaso, universidades públicas, universidades privadas, padres de familia están sentados en ese consejo, ¿no? Seguro son padres de familia, porque ese es su otro rol, pero ¿cuál es su principal rol? ¿A quién pertenecen ellos? Fíjense que ahí tenemos una gran opción de trabajo, por ejemplo. Creo yo que ustedes como comisión podrían comenzar a trabajarlo para apoyar justamente la meritocracia, ¿no? Porque el tema de la ideologización ha entrado tan fuerte,
que lo digo como experiencia, yo tengo 35 años, le comentaba antes de salir al aire, la generación de 35 hacia abajo no se acuerda lo que es el terrorismo, desconoce totalmente. Incluso en colegios privados del segmento A y B o B más de Lima Metropolitana, colegios tops, profesores que mencionan a alumnos, y estoy hablando a mis hijos incluso, que el terrorismo era una lucha social. O sea, en colegios privados ya entró eso también. Entonces, señores, hay que contar la historia como es. El terrorismo es terrorismo. Y usted lo dice bien, ¿no? Es que lo que quieren es borrarnos de la memoria lo que fue el terrorista, y ahora vienen, ¿no?, disfrazados del Movadez, y que quieren insertarse a la vida política, entonces quieren quitar de la memoria a esta nueva generación, ¿no? Y que lamentablemente en esta generación no investiga, ¿no? Porque hablamos de derechos, hablamos de igualdad, hablamos de tolerancia, hablamos de respeto, pero cuando uno piensa diferente, opina diferente políticamente, te quieren acribillar en las redes, porque piensas diferente, ¿no? Y no van a la lucha técnica, ¿no? No me parece tu opinión porque esto debe ser así, por esto, no. Van sobre tu cuerpo, sobre tu género, y te califican y te tratan de acallar, ¿no? Pero ese es pues también ahí están los troles, ¿no? Los famosos troles que existen, definitivamente, con la plata de todos nosotros, y ellos son los que hacen la tendencia de opinión, y la gente, ¿no?, se suma. Si tú ves una opinión positiva, tú sumas, ¿no? Emocionalmente, tú sigues esa ola. Si tú ves una opinión negativa, también te sumas a esa opinión negativa, ¿no? Entonces, ¿qué estamos generando nosotros? Educar no solamente es la transmisión de conocimiento, sino educar significa formar seres humanos, ¿no? Seres humanos sensibles, con principios, con valores, pero también con autonomía. O sea, cada persona debe ser autónomo. O sea, no porque la corriente me diga A o B o C, yo voy a seguirla. Yo tengo que tener la autonomía plena, y eso lo tenemos que lograr desde pequeños. Entonces, por eso es muy importante, yo siempre digo y siempre defenderé a la familia. La familia es el centro más importante de todo país, porque en la familia se aprenden costumbres, en la familia se aprenden los hábitos, en las familias se aprenden los principios, y eso tú lo refuerzas en tu colegio, en tu instituto, en tu barrio, en tu club de amigos, en la academia, en tu trabajo. Entonces es muy importante el apostar por la familia, y porque la educación esté basada en principios, en ciudadanía, ¿no es así?, en querer a tu país. ¿Cómo quieres a tu país? ¿Solamente poniéndote una camiseta del Perú, pero después estás insultando a otro peruano? ¿Ese es querer a nuestro país? No, el querer al país no es ir cada vez a la iglesia católica, evangelista, o ponerte una sotana o dar una declaración. Eso no es querer al país. El querer al país es con nuestros actos y con nuestros hechos, defendiendo a los que menos tienen, defendiendo que verdaderamente se invierta bien este presupuesto en una educación de calidad, pero también respetando a los demás. Mientras que otros hacen leña del árbol caído, nosotros siempre estamos respetando a cualquier otra persona que piense diferente, pero siguiendo, ¿no?, el debido proceso, demostrando con evidencias y con hechos que verdaderamente están haciendo algo incorrecto. En educación tenemos muchas cosas que trabajar, y yo apuesto y saludo al ministro cuando hace cosas positivas, pero no puedo ser decorativa, ni estoy acá para gustarle a la gente. Aquí estoy para ejercer la función de fiscalización y de proponer leyes. Mira, y eso no sale en los medios. Los medios no salen. Mira, como Comisión de Educación estoy trabajando un proyecto, ya tenemos un proyecto elaborado en relación a una ley para el saneamiento físico-legal de las instituciones educativas. Mira, porque, ¿qué pasa? Al año, el sector educación hace el saneamiento físico-legal de 80 colegios, promedio.
¿Cuántos colegios están pendientes de saneamiento físico legal? 53.000 colegios. Si hacemos a razón de 50 colegios por año, 53.000 colegios, ¿cuándo lo vamos a sanear? ¿Sabes en cuántos años? 400 años. En 400 años vamos a sanear los 53.000 colegios. ¿Y qué significa el saneamiento físico legal? O sea, mira, cuando vamos a las diferentes regiones, vemos colegios que ya se van a caer, colegios que no tienen cerco perimétrico, colegios que ya están declarados inhabitables, y el Ministerio de Educación no puede hacer nada con esos colegios, ni puede derrumbarlos, ni puede construir. Porque lo primero que te piden para construir es que estés saneado, que esta propiedad del colegio sea del Ministerio de Educación. Entonces, no se puede hacer nada. Entonces, se hacen presupuestos para mejorar los colegios, pero si no está saneado. Entonces, ¿cómo podemos empezar por construir si no tenemos el saneamiento? Entonces, he propuesto un proyecto de ley y he pedido la opinión técnica del Ministerio de Educación, y por si acaso lo digo en vivo y en directo, que hasta ahora no me llega la opinión del Ministerio de Educación, y ya he tenido más de 8 reuniones, ¿sí? Y no me llega la opinión para avanzar. Entonces, ese es PRONIET, si no me equivoco. ese es PRONIET. Entonces, ¿qué es lo que estamos pidiendo? Estamos pidiendo con este proyecto de ley que se haga el saneamiento físico legal de los 53.000 colegios que están pendientes. Estamos incluyendo el cerco perimétrico, porque mira, acá en Comas, en Coyique, en la tercera zona, hay un colegio que no tiene cerco perimétrico. ¿Y qué es lo que está pasando? Que como no tiene cerco perimétrico y está cerca al cerro, los delincuentes, los drogadictos, los alcohólicos, como no hay cerco perimétrico, ¿dónde se duermen? ¿Dónde su habitación? En las aulas. Albergue se vuelve. Se meten por la parte de atrás, que no hay cerco perimétrico, y ahí ponen sus papeles y se duermen en las aulas. Y en la mañana tienen que estarlo botando para que los niños puedan entrar. Imagínate lo que está sucediendo acá en Lima. Increíble. ¿Qué será en cualquier otra región de nuestro país? No, es terrible, no es terrible. Como ustedes apoyaron la reconstrucción con cambios y hoy por hoy Piura sigue totalmente paralizado. O sea, por ejemplo, y ahorita se viene el fenómeno de niños, que Dios nos coja bien, bien confesados, porque realmente, esa región hermosa que tiene desarrollos para muchísimas cosas más, paralizado. Los colegios, las pistas, ni siquiera salga del aeropuerto, seguro usted ha ido, sale de la pista y es huecos total, la gente sigue no ha llegado nada. ¿Y hace cuánto tiempo ha pasado ello? Pero de eso no se escucha nada, absolutamente nada. Y realmente es preocupante lo que menciona usted, porque hay un drogadicto, llegan niños, puede haber violación. En la reunión que yo he tenido, le digo, ¿qué están esperando? ¿Que violen a un niño? Claro. ¿Que maten a un niño o a una profesora? Eso es lo que están esperando, y decir qué cosa hacemos después que vengan y lloren y digan sí, le vamos a acompañar a la familia. Eso es lo que están esperando. Ellos van a ser los culpables si pasa algo a estos niños. Entonces estamos tratando de coordinar, de sensibilizar para poder avanzar en estos proyectos tan importantes para nuestros niños, porque no podemos hablar de calidad si no tenemos pues una infraestructura adecuada, porque le damos de repente alguna computadora y al mes le salen robando, no tienen ni siquiera luz. Entonces, ¿de qué educación de calidad hablamos? Y otro proyecto y otro trabajo importante que estamos realizando en la Comisión de Educación son reuniones técnicas con los colegios privados, porque tenemos que reconocer lo que el Estado no da, lo que el Estado no garantiza en llegar hasta el último rincón con un colegio para educar a nuestros niños. Las instituciones privadas lo están haciendo, mal o bien. Entonces, lo que decimos es que pongamos mano dura a estos colegios que no están registrados. A ellos sí hay que ponerles mano dura, pero ni siquiera ilegales. Colegios, ¿no? Y mira, y ni siquiera se pueden cerrar, Son más de 254.000 colegios que son ilegales, pero que dice que el Minedu no lo puede cerrar. ¿Y por qué no lo puede cerrar? Porque no están registrados. O sea, increíble. Pero sí a un colegio privado que está cumpliendo con la norma, a ellos sí los sancionan, a ellos sí los multan.
porque es una mafia. En el fondo, estos 254.000 colegios que son ilegales se compran la licencia o alquilan la licencia o el código modular de otro colegio. Terciarizan esto, y los que tienen que cerrarlos, de repente la licencia de funcionamiento y todo esto, es las municipalidades. Pero Exacto. ¿qué pasa? Los gobiernos locales tienen un tema de corrupción muy serio. O sea, yo he visto colegios en Lima metropolitana que justamente pasa este tema y cierran. O sea, van a cerrarlo, pero arreglan, por no decir otra cosa, y el colegio sigue funcionando, porque es terrible. Pero bueno, vamos a seguir conversando sobre este tema y otros temas más sobre el tema de educación. Vamos a una pausa y regresamos con la congresista Milagros Salazar. Ya retornamos en Hablemos de Educación. Bien, queridos amigos, volvemos a Hablemos de Educación. Estábamos conversando con la congresista Milagros Salazar, presidenta de la Comisión de Educación, y estábamos hablando de un tema muy importante, el tema de la educación privada, y cómo este tema de las licencias de colegios, me hablaba de 254.000 colegios que son ilegales, ¿no? Y que el Ministerio de Educación no los puede cerrar. Y compartíamos el tema de que muchos de estos colegios alquilan, por no decir otras cosas, licencias o alquilan códigos modulares y así siguen funcionando. Pero los gobiernos locales, que están llamados a cerrarlos, no lo hacen. Porque eso no es magia, acá se llama corrupción. Exacto, entonces yo conversando con el director de PRONIE decía, tienen que hacer algo, o sea, si ya sabemos el problema, tenemos que hacer algo, una ley, una norma, un decreto, porque supongamos que esas instituciones que son ilegales están ofertando la educación, pero con una licencia prestada. Entonces, ¿a quién tengo que sancionar? Al que prestó, claro, a él. Claro. Y ahí termina el problema. Así es, le cierras. O sea, algo de lógica y algo simple, no necesito tener tantos asesores. Entonces, no necesitas hacer una consultoría para diagnosticar cuál es la causa de eso. Exacto, son cosas prácticas. Claro que sí. Yo puedo ir, así como por ejemplo en el centro de Lima, ponen los ladrillos y los cierran, ¿no? Y dicen cerrado por las... No, lo mismo tienen que hacer, o sea, tenemos que ser fuertes. O sea, para estos colegios ilegales, ahí no hay presencia del Estado, ahí no hay mano dura, pero para los colegios privados... que de alguna manera están dando el servicio que el Estado no da, a ellos sí los quiero ajustar, ¿no? Entonces yo, como le decía, por ejemplo, hemos trabajado el reglamento y he estado participando como comisión. Como comisión estuve en las mesas técnicas, mandé también a un grupo de asesores que también estén presentes para que sean la bisagra, ¿no? Entre el Minedu y las instituciones o los representantes de los colegios privados. Entonces, se han escuchado varios aportes y se ha comprometido PRONIED en levantar esos aportes e incluirlos. Y luego, después de la quincena de enero, se va a presentar un borrador del reglamento, pero una cosa que me pareció tan escandalosa, y para todos los ciudadanos que escuchen, la norma técnica para cualquier aula dice que el alumno tiene que tener 1,5 metros. Sí. Cada alumno. Cada alumno. ¿No es así? Entonces, ellos decían que iban a supervisar a los colegios privados para garantizar que tengan el 1,5 metros por cada alumno, ¿no? Y que si no se cumple esa norma, hay que cerrarlo. A mí me parece perfecto esa norma. Pero la pregunta es, primero que cumplan en los colegios públicos. O sea, a los colegios privados sí les voy a pedir y les voy a exigir, y los colegios públicos, mira, y yo me he ido, cada semana me voy a un colegio, ¿ya? Me he ido a Villa María del Triunfo. Las aulas prefabricadas, ¿cuánto miden? ¿Cuántos alumnos hay en una aula prefabricada? 25 he encontrado. ¿Cuántos metros tiene por cada niño? Tiene 12 metros, 12 centímetros por cada niño. Entonces, ¿están cumpliendo la norma? No están cumpliendo la norma, pues. Claro. Entonces, si yo quiero exigir al del frente, primero tengo que pensar por casa. Entonces, eso es lo que yo le he dicho. Ustedes, para exigir a los colegios privados, primero tienen que exigir a ustedes mismos. Cuando sabemos que a nivel regional
en todas las regiones, tenemos más aulas prefabricadas, que tienen más de 10, 12, 15 años. Entonces, ¿por qué no cumplen la norma entonces? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer, y eso lo hacemos en fiscalización. Eso no es fregar ni fastidiar al Ejecutivo, ni irnos en contra de Martín Vizcarra, en contra de Villanueva, en contra del ministro de Educación. Ese es hacer nuestra labor de fiscalización, exigir que la calidad de la educación empiece por casa, empiece primero sacando estas aulas prefabricadas y construyendo aulas decentes. Pero para construir aulas decentes, primero tenemos que hacer el saneamiento físico legal, que no lo ha empezado el Ejecutivo, lo he empezado yo como presidenta, viendo primero la problemática de fondo. Una vez que solucionemos estas físico legal, este saneamiento, ¿y qué estamos pidiendo en el proyecto? Estamos pidiendo la exoneración de las tasas, porque hay que pagar arbitrios, hay que pagar trámites administrativos. ¿Y cuánto en volumen significa estas exoneraciones que estoy pidiendo? Una exoneración del plazo de 3 años, para que en 3 años podamos sanear todos estos colegios, es de 53.000 millones de soles. Entonces, eso es lo que estoy proponiendo con este proyecto, y ya le he alcanzado al ministro y estoy esperando que nos dé su opinión para, si en el lapso de un mes no entrega la opinión, nosotros podemos seguir avanzando. Le hemos pedido la opinión, ellos no lo han dado, no le dan importancia a este proyecto. Yo creo que es importante este proyecto, necesario para poder avanzar en una educación de calidad que queremos. No, totalmente. Es sumamente importante el tema de el saneamiento físico y legal de los colegios, porque esa es la base para poder empezar a tener una mejor educación. Porque muchas veces escuchamos, ¿no?, en los congresos educativos, en fin, mucho se habla del tema de aprendizajes. Hace tiempo un ministro saliente que casi muchas personas le decían prácticamente era el gurú del tema educativo, hablaba de componentes en el sector educación, cómo se tiene que manejar, en fin. Y este ministro actualmente ha puesto un componente que tiene relación con lo que usted estaba diciendo. Ha puesto el tema del desarrollo emocional. En el discurso del ministro Alfaro habla de otros componentes que es muy parecido a la ministra Martens, no al señor Bessler, sino a la ministra Martens y al ministro Saavedra. Además, ellos tienen una misma línea. Exacto. Hay que ser claros, no es secreto a voces, esto es verdad, ellos tienen una línea en concreto. Y el ministro Alfaro hablaba de el desarrollo emocional. La gran pregunta que ahí tiene, y usted hablaba del tema de las familias, el tema de ideologización del tema, la ideología del género, que también se habla mucho, el tema del desarrollo emocional, ¿cómo lo van a hacer si actualmente, pregunto, el ROF del Ministerio de Educación contempla una área de desarrollo personal en EBR? Suena bien técnico, pregunto, porque me acuerdo el ministro Bessler sí trató el tema, quería renovar la famosa dirección de tutoría que antes había. Hoy por hoy lo hay. ¿Sabe algo de eso? La verdad, porque yo he escuchado mucho este discurso del desarrollo emocional, que está muy orientado al tema de género, porque si se dan cuenta en las noticias que vamos encontrando, durante todo este tiempo se habla de feminicidio, muchísimo, pero nadie está hablando del aumento de inseguridad que vivimos en el Perú. O sea, es increíble la inseguridad que se está viviendo, pero hablemos de feminicidios y hablemos del tema. Entonces, ¿sabe usted algo? ¿Cómo lo van a desarrollar? Es un tema que todavía ni siquiera lo han conversado, de repente el Ejecutivo o el ministro en la comisión no lo ha tocado, porque realmente sí es preocupante, creo, como educador. ¿Cómo piensan afrontar ese tema de desarrollo emocional si incluso no hay una estructura que le dé soporte para que esto se dé? O si lo hay, ¿cómo lo están generando, ¿no? Bueno, aquí definitivamente levantamos la voz cuando el presidente Martín Vizcarra firmó esta resolución de familias democráticas, ¿no?, que no tenía ni pies ni cabeza, ¿no? O sea, si el presidente firma una resolución de familias democráticas, entonces ya imagínense qué clase de asesores tiene, que desconocen o simplemente lo sorprenden a él.
¿no? Las familias democráticas, no hay ni familia democrática ni antidemocrática, ¿no? Eso no tiene nada que ver para fortalecer la parte emocional del niño. Aquí lo importante, un niño es como eso, tú y yo somos como somos por nuestras familias, Sí, claro que ¿no es así? Por el ejemplo que tenemos de nuestros padres, la forma como se relacionan. Entonces, cuando hablamos de generar niños autónomos, niños independientes, niños con criterio, eso pasa por tener una familia unida, una familia fuerte, una familia en valores, una familia que tenga dignidad. ¿Y qué significa tener dignidad? Tener trabajo, pues. O sea, tú lo que no tienes en casa, tú lo vas a lograr en el colegio. Eso es totalmente falso, ¿no? Y las mamás, ¿no? Me comprenden mejor. O sea, lo que tú no tienes en casa no lo vas a adquirir en tu colegio, en un par de horas, ¿no? Porque en el colegio te piden que la presentación, que el contenido, que no sé qué, que la rúbrica, que esto, que lo otro. Entonces no hay tiempo para darle la parte emocional. ¿No es así? Entonces, lo que nosotros tenemos que lograr como país y que el gobierno de Vizcarra no está haciendo es lograr puestos de trabajo. Porque si tenemos puestos de trabajo, las familias van a tener acceso a un seguro de salud, van a tener dinero para llevar a sus hijos al colegio, y no solamente porque yo digo, no, es que yo le estoy dando el colegio gratis, pero el colegio gratis, si yo no le alimento bien a mi hijo, ¿cómo va a aprender? O sea, ¿tú crees que dándole una chispita, una vitamina en la mañana, o dándole cualiguarma, un desayuno, acaso el estar bien de salud significa solamente tomar desayuno? Es desayuno, almuerzo y comida. Entonces, ¿qué hago yo? Dándole una vitamina. ¿Acaso la vitamina te genera carbohidratos, te genera proteínas? No, o sea, eso es totalmente falso. Es complementario. Eso es un suplemento. Un suplemento, pero lo que tiene que garantizarse a todo niño es que tenga su desayuno, su almuerzo y su comida. Si yo no tengo esos 3 alimentos diarios, entonces yo no puedo tener un niño activo, un niño capaz de poder aprender. Entonces, ¿cómo hago eso? O sea, lo que tenemos que lograr como país es generar más puestos de trabajo. Y Kuczynski, acuérdate que Kuczynski en su plan de trabajo, ¿qué decía? Prometía que al término de su gobierno iba a generar 3 millones de puestos de trabajo, a razón de 800.000 puestos de trabajo anuales. La pregunta es, anualmente, ¿cuántos puestos de trabajo hemos logrado o hemos ofertado? Menos de 100.000. Entonces, si no tenemos trabajo, entonces ¿cómo podemos pretender garantizar la educación en nuestros niños? ¿Cómo podemos pretender darle salud a nuestros niños? ¿Cómo aprendemos a decir si nuestros niños van a ser autónomos? Mira, yo he ido a colegios y he visto a varios niñitos. Hay varios niños que son activos, cariñosos, receptivos, pero así como he visto varios niños receptivos, despiertos, ¿no? Que podemos nosotros entrelazar relaciones, también me ha partido el corazón ver niños que no reaccionan, poco afectivos, poco despiertos, en una cosa tan natural de jugar a las sillas, al juego de sillas. Claro. Niños que no saben, hay una silla libre. No saben cómo reaccionar. Cómo reaccionar, ni se sientan ni nada. O sea, ahí tú ves un indicador de que no tenemos niños saludables, que no tenemos padres que puedan orientar a sus niños, que puedan cuidar, que los docentes no tienen el tiempo y la calidad para cuidar y para educar a esos niños. ¿Por qué? Porque tienen 25 niños, pues, 25, 30, 35 niños. Entonces, en el papel todo está bonito, ¿no? Logramos el aprendizaje, logramos el S, todo logramos en el papel. Pero eso que está en el papel, a ver, evidéncialo en el desarrollo o en el potencial de ese niño. No, y la S es una trampa. En el fondo la S está bien, hay que tomarla. Saludamos el tema de la evaluación, nadie dice que no. El tema es que la S se toma siempre en segundo de primaria, ahora cuarto y segundo de secundaria hace un tiempo. Pero no son los mismos chicos. Y no sabemos esos chicos cómo salen del colegio. O sea, nadie hace un seguimiento observatorio de cómo siguen. Y encima, para que veamos que estamos mal de la cabeza en ese aspecto, el Ministerio de Educación tiene la oficina que mide los aprendizajes
y debería medir la formación, no solamente aprendizaje, pero bueno, vamos al tema de aprendizaje dentro del Ministerio de Educación, cuando en otros países, en la UMC, que acá se le llama, está en otro, no depende del ministro, o sea, el ministro es juez y parte. O claro. sea, entonces, claro, no me puedo autojalar, pues no me puedo autogolear, ¿no? Tengo que decir que todo está de maravilla. Es imposible. Y justamente lo que usted dice, el tema de las familias, el tema del género y todo esto, hoy, antes de venir, estuve viendo una radio local que tiene también, bueno, televisión por cable, y ya vi la propaganda, ¿no?, del tema de la famosa igualdad, ¿no? Y una niña escogiendo un niño y viceversa, y que están jugando en el colegio, ¿no? Brevemente, ¿no? Y es el eslogan del presidente o del gobierno actual sobre el tema de la igualdad de género. Es curioso porque él, después del referéndum, no mencionó nada de ese tema. No lo dijo, pero ya lo están diciendo por la publicidad estatal, que unos buenos millones les ha caído, entonces ya comenzaron a sacar este tema. Curiosamente, en el Parlamento, lo conversábamos, ya se anunció que la nueva bancada, si esto se aprueba, la bancada liberal, quiere tomar la Comisión de Educación. Y la bancada liberal, señores, hay que decirlo, hay gente que tiene una opción sexual distinta y no discriminamos por eso, pero tiene unos principios totalmente particulares, por no decir, porque no son generales, son particulares. Entonces, quieren tomarla, ¿no? Y qué curioso, juegan en pared con el Ministerio de Educación. O sea, en el fondo lo que quieren es, próximamente, ¿no?, apartar de repente a Fuerza Popular de este tema, y usted, bueno, está presidiendo hasta el mes de julio, si no me equivoco, y comenzar a jugar con este tema y evitar la fiscalización. Porque donde van a comenzar a politizar, y ya lo están politizando, es a los niños. Porque ya las universidades, ni qué decirlo, pero los colegios van a comenzar, y claro, no quieren fiscalización. Entonces, no quieren que la gente diga, que opine de otra forma a ellos. Todos tenemos que pensar como ellos, pero dicen que son plurales. Ese es lo antagónico que tenemos en el discurso actualmente. Entonces, este tema va a ser muy importante. Yo no sé qué pasó con una ley. Escuché que la congresista Letón en un momento presentó un proyecto de ley sobre igualdad. No sé, este proyecto quedó ahí, no se ha discutido, de repente no pertenecía a la Comisión de Educación, pero sé que se presentó sobre un tema de sacar del género, la palabra género, creo, si no me equivoco, toda vinculación a las políticas públicas. No sé qué quedó, porque ahora se escucha que van a presentar un proyecto de ley donde las personas a partir de los 18 años pueden cambiar de sexo sin ningún problema. Es lo que he escuchado hace poco. Curiosamente, el país donde viene la corrupción, que es Brasil, por el tema de Odebrecht, el nuevo presidente, Bolsonaro, ya lo mencionó, que a partir del próximo, de cada unos días, que lleguemos a 1 de enero, va a tener una comisión especial y va a sacar la palabra género de toda la currícula y materiales educativos del Brasil. Eso es un golpe muy duro para la visión progresista que hay. Exacto. Y Paraguay también ha tomado la misma postura. Entonces, y aquí en el Perú parece que queremos todavía seguir discutiendo, somos un poco, yo diría, si ya otros países han tomado posturas y han regresado a sus raíces, ¿por qué seguir discutiendo sobre algo que ya, no sé, cómo lo ve usted este tema, ¿no? ¿Qué tan complejo es que como Perú seguimos discutiendo el tema de género? Y creo que un año este ministro se ha pasado con el tema del currículum, no sé si hasta ahora está. Sí, definitivamente ellos tienen una agenda personal, ¿no? No es una agenda de país. O sea, cuando uno asume una cartera como ministro, viceministros o altos funcionarios o como congresistas, nosotros no tenemos que tener agendas personales. Nuestra agenda es agenda de país. Los ciudadanos han votado por nosotros para representarlos. Entonces, mal haríamos nosotros en poner nuestra agenda. Y lamentablemente esa pseudo bancada que dice que es liberal es una bancada sancochao, porque está perro, pericote y gato. ¿No es así? Tenemos un caviar que es Gino Costa, y Gino Costa, que se cree el muy ético, ¿no ha sido el asesor de Susana Villarán? Imagine cuánto se han robado. Ahí nadie dice nada, ¿no es así? Y creo que fue el ministro de Toledo también, ¿no? También de Toledo, ¿no es así? Que defiende a capa y espada a Pablo Sánchez, que es el que no hizo avanzar esta investigación y que permitió que Toledo se fugara. Y hasta ahora está allá, ¿no? Esa es la bancada liberal que tenemos de Belaunde. A ver, de Belaunde.
Él tiene una opción sexual. ¿Y por qué cuando postuló al Congreso, por qué no se presentó como tal? Se presentó A y cuando entra al Congreso se presenta como B. ¿Eso no es defraudar a sus electores? ¿Eso es democracia? ¿Eso es tener coherencia? Y todavía es profesor de ética. Y yo le comento una anécdota personal, ¿no? Cuando sale elegido el congresista de la UNDE, y seguro se acordará, hubo un debate en el SENAJU. En la Secretaría Nacional de la Juventud, él mencionó, estaban todos los jóvenes de esta secretaría que depende del Ministerio de Educación, actualmente, porque esa secretaría ha dado vueltas por cada ministerio, sí. Hoy pertenece al Ministerio de Educación. Y hablaba sobre el tema de la comunidad LGTBI. Totalmente respetable. Yo tengo particularmente amigos que son o compañeros de colegio, universidad, y se respeta. Es su opción. Exacto. Y respeto como persona que es, ¿no? Y tiene una dignidad por ello. Pero hablaba de que, y me acuerdo que debatió, dijo, bueno, el proyecto de ley que vamos a sacar es que yo voy a aprobar esto a favor. Y yo decía, pero acá hay jóvenes de todas las opciones sexuales, creo, la mayoría heterosexual, y hablas de este punto. Y lo antagónico que ya detrás de debate, le dije, oye, pero ¿por qué mencionas tú que vas a aprobar? Si tú necesitas para aprobar, miren para que se den cuenta, y lo que va a pasar con la no reelección de congresistas, ¿ah? ¿No sabes que para aprobar necesitas mayoría? Y ustedes no llegan, en ese momento en la bancada de gobierno, no llegas ni a 20 congresistas, no puedes aprobar nada. El Perú decidió de otra manera. O sea, para que se den cuenta, y respetable, ha estudiado Derecho en la PUC, en donde quieran. Pero era congresista nuevo. Miren lo que vamos a pasar, y estamos en el tema educativo igual, pero ahora con la reelección de congresistas. Si supuestamente somos los mejorcitos congresistas que tenemos, y cuando recién empezaron no sabían que necesitaban mayoría para aprobar una ley, y engañan al pueblo de esta manera. O sea, señores, hay que estar... Y los jóvenes decían, es verdad, sí, ¿no? Tienes razón. Y yo intervine y le dije, no señores, acá necesitan mayoría para aprobar. Hay un reglamento en el Congreso, hay todo un trabajo, y yo no soy abogado. O sea, los desmantelé, pero la pregunta que hago es, vuelvo a decir, estas personas, tenemos también un ex compañero de su bancada que también pertenece a esa bancada liberal. Entonces, una persona que no honra su palabra, que ha sido el más felpudo adulando a Keiko y que ahora se va para la bancada liberal, ¿qué podemos esperar? Y ahora he escuchado que Patricia Donaire también dice que posiblemente si ella ha estado con el fujimorismo. Reniega del fujimorismo, se va como saltaperico a PPK, y como ahora está más para la izquierda, ahora se va a esta bancada. O sea, son intereses personales, no, ninguno es de interés de país, ¿no? Entonces, lamentablemente, pues, ¿qué vamos a hacer? Vamos a seguir dando la lucha, pues que ellos sueñen, ¿no?, con sus ideas, pero acá no está ni lo que ellos quieran de manera personal, ni lo que yo quiera de manera personal. Lo que acá tenemos que hacer es honrar el voto popular y garantizar que nosotros debemos defender una educación de calidad, basada en principios, basada en valores, y guste o no les guste, basada en la familia, porque la familia natural es un hombre y una mujer, y ellos han nacido de un hombre y una mujer. Y si ellos quieren tener una opción sexual diferente, que es respetable, y se ha abierto la oportunidad, y están en todos los sectores, nadie lo discrimina. Hay alguien que les agreden, que les suicidan, no, nadie. Todos respetan, tenemos que estar en el marco de la tolerancia, pero lo que debemos poner en la mesa es garantizar a nuestros niños una educación de calidad y con un presupuesto bien administrado. Y que cualquier persona que tenga una ideología política diferenciada, que cualquier funcionario, ministro, tenga una opción sexual diferente, o un congresista con opción sexual diferente, eso es respetable. Pero acá tiene que primar la educación de país y no nada personal. Eso es lo que yo estoy llamando. Y a todos los padres de familia, hombres y mujeres, tenemos que levantar nuestra voz, tenemos que participar en la educación de nuestros niños. No podemos estar callados. No podemos decir sí, tenemos que decir sí cuando sea lo correcto y no cuando sea algo que agreda o perjudique a nuestros niños de nuestro país. Ese es el compromiso que nosotros tenemos. Muchísimas gracias a la congresista Milagros Salazar por habernos acompañado en este espacio distinto del tema educativo. Salimos a regiones
y la idea es seguir creciendo, que no sea la última vez que venga, ni la primera ni la última. Esperamos que nos acompañe, todavía queda la mitad de la legislatura para poder trabajar en temas de educación y seguro lo seguirá haciendo desde que ella después deje de ser la presidencia. Muchas gracias por la invitación, por haber venido acá a estar con nosotros. Suerte en la tarea legisladora que tiene ahora en lo que queda y esperamos realmente que esta ley que está diciendo usted del saneamiento de los colegios sea real y se pueda promulgar lo más pronto posible. Éxitos en su gestión, feliz año también para usted y gracias amigos de RCR. Gracias a ustedes. Gracias por ser una radio democrática, abierta, donde podamos discutir nuestras posiciones en el marco del respeto. Eso es lo que debemos apuntar, a respetarnos entre todas las personas. Muchas gracias y un feliz 2019. Muchas gracias. Hasta la próxima. Hemos presentado Hablemos de Educación con el licenciado Gustavo Nakamura. Hablemos de Educación.